Se los dijimos, esta mañana tenemos un programón, ya está con nosotros el arquitecto y escultor Arturo Bernet, que viene a platicarnos de su trayectoria. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias por acompañarnos y hablar de esto, de la arquitectura con la escultura. ¿Cuántas cosas se tienen que aprender para poder plasmar estas ideas en tus obras? Bueno, o ver. Yo creo que más que aprender hay que sentir, ¿no? Creo que la arquitectura y la escultura, bueno, el arte en general, se aprende sintiendo, ¿no? Y bueno, pues yo tuve la fortuna de estar 20 años aproximadamente trabajando como arquitecto en diferentes países, sobre todo en España, y desde hace otros 21 estoy trabajando como escultor y, bueno, gracias a Dios poniendo esculturas en varios países, sí. ¿Y de qué manera unes estas dos, la arquitectura? ¿Cómo te ha inspirado para esculpir? Pues mira, vamos a ver, hay una cosa, un debate que ha abierto hace muchos años que habla de la transversalidad de las artes, ¿no? O sea, ¿qué puntos en común o qué diferencias hay entre la arquitectura, la pintura, la escultura, la fotografía? Entonces, realmente, en estos momentos, ¿no? Y con las herramientas que tenemos, pasar de una disciplina a otra es bastante más sencillo de lo que parece, ¿no? Hace poco estaba hablando con el músico Will Mertens y planteábamos hacer una colaboración conjunta. De repente estás trabajando con un fotógrafo, terminas colaborando en un proyecto de arquitectura o haciendo una escultura. Realmente es casi lo mismo, ¿no? Hay que aprender un lenguaje y saberlo aplicar, ¿no? ¿Y cómo en qué te... Bueno, perdón. No. ¿En qué te inspiras o qué es lo que pasa por tu cabeza? Pues mira, realmente depende, ¿no? Hay muchas diferentes maneras de enfrentarse a un proyecto, ¿no? Hay momentos, lugares o clientes o coleccionistas que te piden algo en concreto, en un sitio concreto, y te da una serie de condiciones y con ese papel llano en blanco empiezas a trabajar, ¿no? Y otras veces es al contrario, no es una necesidad, un latir que sientes en tu interior y empiezas a trabajar, ¿no? ¿Acero utilizas? Sobre todo acero. Acero. Sobre todo acero cortén, que es un acero que se oxida, protegiéndose, el acero inoxidable, bronce, aluminio. ¿Cuáles serían tus esculturas, en dónde están esas esculturas que hoy te mueven más? Que dices, esta me encantaría que la gente la conociera, si no conoce tu obra, que dijeran, entren y vean esto, que esto me identifica. Bueno, pues... Yo sé que todas pues, son tuyas, pero bueno. O ninguna, ¿no? O sea, porque al final yo creo que el que es el artista o la persona, el creativo que se conforma o se queda a gusto con una obra, pues pierde mucha capacidad y mucha motivación para hacer la siguiente, ¿no? Creatividad. Entonces te diría que ninguna, pero ya dicho eso, pues mira, por ejemplo, hice una hace pues, unos años, hace 4 años, para el Hotel Ritz-Carlton en Los Cabos, Baja California. He trabajado para Loewe también, trabajando en una puerta de escultura de acceso a su tienda, su flagship. También instalé una pieza en Tokio, en Roppongi, una pieza en la ciudad que me hace mucha ilusión también y que, bueno, pues refleja un esfuerzo enorme. ¿Cuál es el máximo de un escultor, de un arquitecto, un escultor? Decir, estoy o me hablaron de y voy a exponer en... ¿Cuál es una cosa que dices, sueño con...? Tu máximo personal, sí. Ajá. Bueno, vamos a ver. Tengo 2 respuestas, ¿no? Una muy ambiciosa y otra menos, ¿no? Ok. La menos ambiciosa es seguir así, ¿no? Seguir como estoy, pudiendo venir a México. Exactamente. No quiero muchas más cosas, ¿no? Vengo a México, que me encanta con frecuencia. También visito Estados Unidos y otros países de Asia, ¿no? Bueno, así por un lado, ¿no? ¿Qué me gustaría, ya siendo más ambicioso? Bueno, pues hay museos de diferentes niveles en diferentes ciudades y dirigidos por diferentes directores. Bueno, pues yo tengo algunos elegidos, ¿no? En algunos países, pues evidentemente me gustaría exponer en Nueva York, me gustaría exponer en México y estoy tratando de buscar la oportunidad para hacerlo en el MUAC, que es un edificio, bueno, pues que ya en su momento Teodoro González de León, estuve con él tratando de hacer una exposición y lamentablemente falleció en pleno proceso. Pero, y luego también en Europa hay algún que otro museo donde me gustaría exponer. Esto sería lo que a mí más, digamos, el sueño
excesivamente ambicioso. Me gusta. Oye, Arturo, nos estás contando cuáles son los sueños, estábamos viendo tu obra, ¿no? Y también nos decías como de dónde proviene. Me gustaría saber qué fue lo que movió esa, qué fue lo que prendió esa llama y esa necesidad de expresarte a través de la arquitectura y de la escultura. Pues mira, ¿Un artista en particular? Vamos a ver, bueno, yo como arquitecto, tenía muy claro a lo largo de mi vida que quería ejercer como tal y tuve la fortuna de trabajar en grandes proyectos en diferentes lugares. Estuve en México, estuve en Francia, estuve en Inglaterra, en Italia y terminé en España, ¿no? En un estudio de arquitectura muy grande, Estudio Lamela, que en su momento hizo el aeropuerto de Barajas con Richard Rogers. Tuvimos colaboraciones con Norman Foster, con otra serie de arquitectos de Estados Unidos, KPF, SOM. Y haciendo grandes proyectos, así estuve hasta, pues que me consideré ya una persona muy mayor y muy vieja, cumplía los 40 entonces. Imagínate. Y dije, madre mía, ya no voy a tener la oportunidad de cumplir otros sueños. Porque al final yo creo que las decisiones no se toman por un motivo, ¿no? Se toman por varios, ¿no? Pues uno fue ese. Me sentí muy mayor, yo creo que la crisis de los 40 nos pegó duro porque somos muy jóvenes. Bueno, yo entonces me encontré viejísimo. Esta fue la primera, ¿no? El primer motivo. El segundo, haciendo el aeropuerto Barajas, la T4, el aeropuerto de Adolfo Suárez, pues nos encargaron buscar esculturas para instalar en el aeropuerto. Yo, como uno de los responsables del aeropuerto, del proyecto, empecé a buscar y me costó muchísimo. Primero, encontrar obras de formato, de gran tamaño, para poder instalar en el aeropuerto. Segundo, llegar a un acuerdo con los artistas, que en general somos bastante, pecamos de vanidad. Pesados y exigentes y bastante, soberbios, ¿no? Soberbiones. Entonces dije, esto no puede ser, o sea, que hay alguien que quiera comprar una obra para instalarla en un edificio y le resulte tan complicado. Pues este fue otro motivo. Dije, oye, pues yo las voy a hacer yo. Bien hecho. Efectivamente. Y luego, yo creo que lo más importante, ¿no? Una necesidad de expresar a través de la disciplina, de otra disciplina diferente a la que llevaba haciendo 20 años, ¿no? Y lo sentía, es una cosa que no puedes explicar, te late como el amor o como el dolor, ¿no? Sí, hay algo que estaba en ti ahí guardado y que tienes que sacar en la vejez de los 40. En la vejez de los 40. Y luego yo te preguntaría... Estoy ya un año de tener que sacarlo. No, yo ya lo pasé. Yo ya y todavía no hago ni una escultura. Te iba a preguntar, ¿qué tal se llevan justo con esta soberbia? Pero yo sé que hay grandes maestros y en México y en el mundo, ¿no? Pero ¿qué tal te llevas con otros escultores? ¿Has platicado con escultores en México? ¿Tienen esta interacción? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí. Sebastián, por ejemplo. Con Sebastián, y conozco a Sebastián Jaspic, por ejemplo, me parece un fantástico escultor, y otros más contemporáneos. Pero vamos a ver, al yo proceder del ámbito de la arquitectura, me cuesta conectar con los artistas que son artistas desde pequeños, ¿no? Entonces mis círculos personales, afectivos y profesionales son más de arquitectura. Okay. Oye, Arturo, siguiendo un poco con lo que decía Pau, ¿hay alguna obra de alguien, de algún otro artista que digas, cómo no se me ocurrió a mí? Ay, claro, siempre. Por ejemplo, hay uno al que me encantaría copiar y me tengo que agarrar muchas veces a la silla para no hacerlo, es Richard Serra, que acaba de fallecer. Sí. O sea, es algo tremendo. Todo lo que hace, digo, pues es que yo lo tenía en la cabeza. Llego 20 años tarde, no lo plasmé. Pues Richard Serra, por ejemplo, es alguien que me... ¿Dónde podemos encontrarte, seguirte, para que la gente que nos está viendo conozca más de ti y nosotros también podernos estar más en contacto con Arturo? Bueno, pues a través de mi página web, que yo además la mantengo viva con vídeos, publicaciones, nuevas esculturas, newsletter, etcétera. Bueno, pues de alguna manera... Bueno, no nos tenemos que olvidar que el arte, la escultura en concreto y el arte en general, no deja de ser un lenguaje que nos ayuda a interactuar y a comunicarnos entre nosotros, ¿no? De modo que hago mucho esfuerzo por tratar de que mi obra llegue a todos, ¿no? Arturo Bernet, así tengo. Bernet.com. Bernet.com. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Más de su obra.